Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas. Estaba desactivado el micrófono. Vamos a dar un minuto para ver si se integran más internos. Son 14 ustedes nada más. No, maestra. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son, Carolyn? Somos como 18. Déjeme ver el monto exacto. Somos 18, doctora. Sí. Ah, ok. Porque solamente hay 16 conmigo. Bueno, vamos a empezar porque el tema es un poco largo. Por favor, la persona que primero va a hablar, vaya compartiendo pantalla. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es el tipo de ictus menos frecuente. Solo representa un 5% de todos los ictus y su causa principal se debe a la ruptura de un aneurisma endocraneal. Estos aneurismas son lesiones adquiridas en los puntos de bifurcación de las arterias. Tiene gran importancia el conocimiento y la identificación de esta patología debido a que son los pacientes más jóvenes los que suelen sufrir de hemorragia subaracnoidea. Vamos entonces a iniciar con la primera exposición, por favor. La primera exposición. Buenas tardes, maestra, compañeros y compañeras. Por favor, un segundito mientras mi compañero Milton logra proyectar. Bien. Gracias. A pesar de que la hemorragia subaracnoidea es el tipo menos frecuente de ictus, tiene también, igual que la hemorragia intracraneal, una mortalidad elevada. Un 20 a un 40% de los pacientes internos fallecen y de estos, 8 a un 15% fallece en las primeras horas. Como ya dijimos, un alto porcentaje de los casos, aproximadamente entre 70 y 90%, se deben a la ruptura de un aneurisma y la segunda causa es la ruptura de una malformación arteriovenosa. En la mayoría de los casos, esos aneurismas estarán situados en la circulación anterior y un 10 a un 20% de los aneurismas van a ser múltiples, o sea, que será más de un aneurisma que los pacientes tendrán. Por eso es importante una amplia investigación en cuanto al diagnóstico, como veremos más adelante. Vamos a ver si empiezan entonces, Nicole. Deben tratar de estar Bien, voy a iniciar listos. de igual forma entonces. Milton. Bien, Dale ahora.
Inicia, Nicole, que ya tenemos pantalla. Perfecto. Yo no logro visualizarla, pero de igual forma voy a iniciar. Bien, mi nombre es Nicole Guerrero y yo les voy a introducir el tema que nos compete en la tarde de hoy, concerniente a hemorragia subaracnoidea. Sabemos que el accidente cerebrovascular es un déficit neurológico repentino, agudo, desarrollado en minutos y horas, y que se separan en isquémico y hemorrágico. Dentro de la presentación isquémica tenemos los accidentes cerebrovasculares de origen trombótico y embólico, que ya vimos en clases anteriores, y dentro del hemorrágico tenemos el hematoma subdural o intraparenquimatoso y el tema que nos compete, que es hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea se puede definir como la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo o en los ventrículos cerebrales. Sabemos que el sistema nervioso central está recubierto por un epitelio mesodérmico que va a formar las meninges, que de externo a interno o bien desde más superficial a más profundo vamos a tener la dura madre, la aracnoides y finalmente la pía madre, que está en íntima relación con el parénquima. Y esas están formadas por fibras elásticas y colágenas y es por donde van a descubrir los diferentes vasos sanguíneos que van a dar irrigación al encéfalo. ¿Ustedes ven la presentación? Sí. Yo no la veo, pero bueno. Si dan una segunda, en el segundo Sí, slide. la estamos viendo. Es que a mí no Estamos no viendo. la puedo. Perfecto, yo no la visualizo, así que a medida que yo vaya hablando, por favor, Milton, que la vaya La estaban poniendo confirmando. bien y ahora volvieron atrás. Amplíe, por favor. Porque yo no, ahora sí la veo, perfecto. Bueno, ya cuando la hemorragia está en los ventrículos, se llama hemorragia intraventricular. La hemorragia subaracnoidea es propiamente dentro de lo que es el espacio subaracnoideo. Adelante, Nicole. Exactamente. Es largo el tema. Despacio, ahora. Parece que tuvo Nicole. un caso de conexión ella. Exactamente. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la etiología o las causas de la hemorragia subaracnoidea, ¿me escuchan? Yo estoy hablando. Sí, te escuchamos. Hello. Perfecto. Entonces, les decía que dentro de la etiología o las causas más frecuentes es la traumática por el traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, las de origen no traumático, como bien citó nuestra maestra al inicio de la ponencia, se debe a la ruptura de un aneurisma y es responsable hasta en el 80% de los casos. Y es por esa razón que en el día de hoy esta es la que vamos a abordar. Dentro de otras causas podemos citar la malformación arteriovenosa, los tumores, sobre todo los metastásicos que suelen sangrar mucho, enfermedades como coagulopatías, vasculitis, también uso de anticoagulantes orales, también la asociación de toxicomaníacos como es la cocaína y algunas neuroinfecciones. Siguiente, por favor. En este slide podemos observar también una amplia gama de patologías que pueden presentar hemorragia subaracnoidea, como ya he mencionado, los aneurismas vasculares como máximo representante de la hemorragia subaracnoidea, también malformaciones y alteraciones hemodinámicas, entre otras. Siguiente, por favor. La incidencia de hemorragia subaracnoidea, sus cifras no son, pero para nada despreciables. Se calcula una tasa de aproximadamente 10 casos por cada 100.000 habitantes por año, donde el pico de presentación ocurre entre pacientes con edades que oscilan entre 45 y 65 años de edad. Las mujeres tienen una mayor predilección de sufrir esta patología y esa cifra se eleva porque a partir de la quinta década de vida, porque ya el factor protector de los estrógenos, pues lamentablemente ya se pierde para esa edad. También la raza negra es 2 veces más propensa a sufrir de hemorragia subaracnoidea y esto es porque las personas de raza negra tienden a sufrir de tensiones de valores de presión arterial mucho más elevados y como vamos a ver a medida que nuestra ponencia transcurra, la hipertensión arterial es un factor
predisponente a desarrollar hemorragia subaracnoidea. Y actualmente en Finlandia y Japón tienen la incidencia más alta. Siguiente, por favor. La mortalidad de la hemorragia subaracnoidea, como bien citó nuestra maestra, de igual forma, es muy elevada. La mortalidad está cerca hasta de un 51%. El 10% de estos pacientes fallecen antes de recibir atención hospitalaria y el 25% de estos dentro de las primeras 24 horas. Solo un tercio de ellos logra sobrevivir, pero lastimosamente quedan con secuelas, quedan dependientes de otra persona y el 46% de esos quedan con déficits cognitivos. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar de qué son los aneurismas cerebrales, porque como mencionamos, este es el protagonista de las hemorragias subaracnoideas de tipo no traumático. Entonces, los aneurismas cerebrales son dilataciones patológicas en los vasos sanguíneos por discontinuidad de la lámina elástica interna asociados a condiciones de estrés hemodinámico y factores de riesgo del propio individuo que llevan a su formación, crecimiento y posterior ruptura. Los mecanismos por los cuales se forman los aneurismas no han sido del todo verificados, sin embargo, se han postulado algunas teorías y dentro de las cuales podemos citar que es de origen congénito o bien adquirido. Como sabemos, el aneurisma se forma porque sabemos que el flujo, que dentro de los vasos sanguíneos hay un flujo laminal, ¿cierto? Entonces, en caso de que haya una disfunción endotelial, ese flujo laminal se convierte en un flujo turbulento. Y esa turbulencia del flujo va a ser responsable de la formación, el crecimiento y la posterior ruptura de dicho aneurisma. Siguiente, por favor. Este estudio es un review de la revista Nature, donde ellos hablan de la formación y de los factores de riesgo de ruptura de un aneurisma cerebral y estudian en la imagen que está superior a nuestra izquierda cómo es un vaso sanguíneo normal. Aquí vemos a la luz del vaso las diferentes capas que conforman dicho vaso. Está formado por células endoteliales, una lámina elástica interna, una túnica media y una adventicia. Entonces, ¿qué pasa cuando se forma un aneurisma? Como podemos ver en la imagen que le queda al lado, hay una disrupción ahí de la membrana elástica interna y esa disrupción de la membrana elástica interna hace que la capa media de los vasos sanguíneos esté ausente y las adventicias de esos vasos pues sea muy poco densa y muy frágil y pues sea más propensa a rupturas. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación de los aneurismas, podemos clasificarlos en saculares, fusiformes, y disecantes. Dentro de los saculares, que son los más comunes, también se pueden llamar saculares o congénitos. Estos se presentan usualmente en la bifurcación de los vasos intracerebrales y se dice, algunas bibliografías citan que el paciente nace con una predisposición a formar esas dilataciones en forma de saco debido a que hay un adelgazamiento de la membrana elástica interna en las paredes de los vasos arteriales y que a través de los años, por el choque de la sangre en la bifurcación para luego pues irse a las ramas de las arterias cerebrales, pues llega a formar una dilatación que sería el aneurisma sacular. También es importante resaltar que una característica de los aneurismas saculares es que estos tienen cuello, que sería la gráfica de la primera gráfica que se ve superior en nuestro slide de la diapositiva. También tenemos los aneurismas fusiculares, estos son menos frecuentes y aquí podemos observar en esta arteriografía un aneurisma de la arteria carótida interna y a diferencia de los saculares, pues los fusiformes, no tienen cuello. Y se dice que una de las etiologías de los aneurismas fusiculares es que proceden de una alteración por un proceso degenerativo de arteriosclerosis, en donde generalmente se observan en el sistema vertebrovascular y pues debutan generalmente por procesos isquémicos. Otro tipo de aneurismas son los disecantes. Estos se presentan, tienen más datos de origen traumático
Y cuando hay una lesión de la membrana elástica interna, pues esa sangre discurre entre las capas del vaso arterial, produciendo una disección del vaso, y generalmente ese tipo de aneurismas, disecantes, tienen una clínica más de embolia o trombótica que por ruptura. Y otro tipo de aneurisma que no estamos viendo en nuestra presentación son los aneurismas micóticos o infecciosos. Estos están asociados o bien se producen por la endocarditis infecciosa, cuando el agente causal es el Streptococcus viridans, y esos los que producen son trombocépticos. Según la literatura consultada, estos se remiten con antibioterapia, y si bien la antibioterapia no es efectiva, pues se procede a cirugía. Siguiente, por favor. También podemos clasificar los aneurismas según el tamaño de estos. Podemos hablar de un aneurisma infundibular, o también lo pueden encontrar como tipo blister. Esos son menores de 3 milímetros, con la particularidad de que no tienen un cuello formado como los aneurismas seculares, como vimos anteriormente. También lo podemos clasificar como pequeños, grandes y gigantes. Los pequeños de 3 a 10 milímetros, con una incidencia de un 35%. Los grandes de 11 a 25 milímetros con una incidencia de un 20%, y finalmente los gigantes, que son mucho menos frecuentes, que son mayores a 25 milímetros. Siguiente, por favor. Ahora bien, existen factores de riesgos modificables y no modificables que conllevan a la ruptura o a la formación de ese aneurisma. Dentro de los factores modificables tenemos el tabaquismo, la hipertensión arterial, las drogas como la cocaína, que ya les mencioné, el abuso de alcohol, los anticonceptivos orales. Esos son factores de riesgo modificables, y están asociados a que todos ellos, porque todos ellos producen una disfunción endotelial que va pues a llevar a que la lámina pues sea más débil y más propensa a ruptura. Siguiente, por favor. Dentro de los factores de riesgo no modificables, pues esos son factores inherentes al individuo y que, ¿verdad?, no se pueden modificar. Dentro de los cuales podemos citar el antecedente de una historia familiar de primer grado. Se conoce como familiares de primer grado solo a padres y hermanos. También desórdenes hereditarios de tejido cognitivo, como riñones poliquísticos, síndrome de Ehlers-Danlos, el tipo 4, displasia fibromuscular, síndrome de Marfan, enfermedades falciformes. Y es muy importante tener ojo aquí, porque cuando en una consulta se nos presente un paciente con este tipo de factores de riesgo, pues esto nos obliga a indicarle una arteriografía para poder descartar o bien averiguar si existe la presencia de aneurismas o no, para poder tratarlos antes de que estos rompan. También la raza y el género, como ya les mencioné, que las mujeres somos más propensas, lastimosamente, y por supuesto un aneurisma previo. Siguiente, por favor. En cuanto a la localización, la mayor predisposición, como ya les mencioné, es en la bifurcación de los vasos sanguíneos, por el tema de que el flujo es más turbulento cuando los vasos se dividen. Solamente están en la arteria comunicante posterior, en la anterior, y en la arteria cerebral media. Y el 90% ocurre en el circuito anterior o en el polígono de Willis anterior. Siguiente, por favor. Los aneurismas puros, los que no se han roto, tienen una incidencia de hasta un 3% en la población mundial, que no es para nada despreciable. Pero, ¿cuáles son los aneurismas que se rompen? Todavía está en estudio, aunque se han identificado factores de riesgo de ruptura, donde los más importantes son la edad, pacientes mayores de 30 años, también tienen una incidencia de ruptura más alta aquellos que son más grandes, también factores patológicos, como ya les mencioné, la hipertensión arterial, que causa estrés hemodinámico, también la localización del aneurisma, y aquellos que se sitúan en la arteria comunicante anterior y posterior, tienen mayor riesgo también de ruptura. Hasta aquí mi parte, espero que hayan comprendido y quedo abierta a cualquier pregunta que deseen hacer. Gracias. Muy bien, Nicole, excelente tu exposición con muy buenas gráficas también. Por lo tanto, no tengo mucho que agregar, aparte de que el tema es bastante largo.
Solamente recalcar que la causa principal de hemorragia subaracnoidea es precisamente son los traumatismos craneales, pero estamos hablando de las hemorragias subaracnoideas que se llaman espontáneas, que son aquellas en las cuales no ha existido la historia de un traumatismo craneal y que estas son más frecuentemente debidas en un 90%, como ya señalamos anteriormente, a la ruptura de un aneurisma sacular. Ruptura de un aneurisma, o sea, un paciente puede tener un aneurisma, 2, 3, pero mientras no se rompe, pues no se produce el evento. Como dijo Nicole, pues dentro de las causas importantes de ruptura de un aneurisma están precisamente su localización, la coexistencia de otras patologías como la hipertensión arterial y el tamaño del aneurisma. Generalmente los aneurismas que se rompen son aquellos que tienen más de 7 milímetros. Sobre todo, como dijo Nicole, los que están localizados en la comunicante anterior y posterior, comunicante posterior. Vamos entonces a pasar, no olvidar la alta frecuencia de aneurismas también en familiares de primer grado, sobre todo de padres que han tenido la enfermedad. O sea que estos incluso pacientes es necesario dar un seguimiento de los descendientes de padres que han tenido aneurismas previamente, porque tienen un mayor riesgo. También tienen un mayor riesgo las mujeres. Nosotras tenemos un mayor riesgo. Es más frecuente en mujeres que en hombres y es el único ictus que es más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo a más edad, por la falta de estrógenos que disminuye también la cantidad de colágeno. Entonces, esto es un factor importantísimo de riesgo, además de los que ya señaló Nicole. Vamos a pasar entonces a las manifestaciones clínicas. Bien, entonces, presentado por César Almanzar, vamos a hablar un poco acerca de las manifestaciones clínicas. Siguiente, por favor. Bien, tenemos que los signos y síntomas suelen aparecer en forma súbita en un individuo que por lo general no presentaba alteraciones neurológicas previas. El inicio frecuentemente está precedido por una actividad física intensa. Si bien se observó que en una serie de 500 pacientes con hemorragia sub, en un 34% de los casos se desarrolló durante actividades no estresantes y un 12% durante el sueño. Siguiente. El síntoma clave de la hemorragia sub por aneurisma, en este caso, es el comienzo brusco de una cefalea que aumenta de intensidad, a menudo descrita por el paciente como el peor dolor de cabeza de su vida. Este va a alcanzar su acme en segundos o minutos. El dolor es peor cerca de la parte posterior de la cabeza y puede comenzar con una sensación de estallido o de crepitación en la cabeza. En un tercio de los casos, esta es la única manifestación y es donde el diagnóstico puede pasarse por alto. Siguiente. Se puede acompañar de una pérdida breve de la conciencia en el 53% de los casos. Obviamente, estas va a predecir lo que es una hemorragia sub, por una rotura de aneurisma. Se va a acompañar de náuseas y vómitos en el 77% de los casos y de meningismo, dolor o rigidez del cuello, en el 35% de los casos. También se va a acompañar de focalidad neurálgica y de crisis comiciales o crisis epilépticas. Siguiente. Ahora, no todas las cefaleas súbitas o cefaleas thunderclap o en trueno son hemorragias subaracnoideas. Ni en todas las hemorragias subaracnoideas la cefalea va a tener las características que ya hemos descrito. Entonces, estas, por ejemplo, como son las rupturas de aneurisma, ¿no? Estas van a constituir alrededor del 85% de los casos. Algunos tipos de hemorragia subaracnoidea, como las corticales puras o hemorragia subaracnoidea atraumática de la convexidad, pueden tener una presentación más indolente, una cefalea sorda y puede venir acompañado de crisis o focalidad neurálgica relacionada con la localización. Los médicos de los servicios de urgencias deben de tener un umbral bastante bajo
cuando un paciente se presenta en emergencias con síntomas que sugieran una hemorragia sub. Siguiente. Con fines estadísticos, las manifestaciones clínicas se agrupan en trastornos cognitivos conductuales y déficit neurológico, focales y mixtos. Se ha considerado como síntomas conductuales la apatía, el mutismo akinético, que es un trastorno del comportamiento que se caracteriza por la incapacidad de moverse o hablar en pacientes que están despiertos. También se considera la desinhibición y el delirio. Las manifestaciones focales comprenden todas aquellas relacionadas a afectaciones en una región localizada del encéfalo. Serían sensativo-motoras. Siguiente, por favor. En otros síntomas podemos tener la disminución del estado de conciencia y la agudeza mental, la molestia en los ojos a luz brillante, lo que se conoce como fotofobia, cambios en el estado de ánimo y de la personalidad, incluyendo la confusión y la irritabilidad, dolores musculares, especialmente en el cuello y en los hombros. También tenemos náuseas y vómitos, como mencioné arriba, entumecimiento en partes del cuerpo, convulsiones, cuello rígido, problemas de la visión tales como visión doble, puntos ciegos y pérdida temporal de la visión de un ojo. Otros síntomas que pueden ocurrir con esta enfermedad son los párpados caídos, lo que se conoce como ptosis palpebral, pupilas de diferente tamaño o anisocoria y rigidez de la espalda y el cuello con arqueamiento de la primera vértebra. Eso como si han visto los pacientes con tétanos que se encorvan, más o menos parecido, aunque no es muy común. Opistóstono se llama. Opistóstono, exactamente. Siguiente, por favor. Ya como dato final, por lo general, el cuello no está rígido al inicio de la hemorragia, a menos que se hernen las amígdalas cerebelosas. Sin embargo, dentro de las 24 horas, la meningitis la meningitis química produce un meningismo de moderado a pronunciado, vómitos en explosión y a veces respuestas plantares extensoras bilaterales, reflejo de Babinski. Las frecuencias cardíacas y respiratorias muchas veces son anormales. La fiebre, las cefaleas continuas a la confusión son frecuentes durante los 5 a 10 primeros días. La hidrocefalia secundaria puede producir cefalea. La obnubilación y el déficit motores pueden persistir durante semanas. Siguiente. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, antes de pasar a las complicaciones Está bien. y al diagnóstico, un momentito, por favor, Milton. En cuanto a las manifestaciones de la hemorragia subaracnoidea, es muy importante señalar que el síntoma principal de una hemorragia subaracnoidea es la cefalea, que en un porcentaje importante de los casos es una cefalea intensa, una cefalea, como bien describió César, es una cefalea en trueno, una cefalea que el paciente a veces dice, sentí que algo se rompió dentro de mi cabeza, y es una cefalea muy sumamente intensa, 10 de 10. Pero en algunos casos no existe esta cefalea. Es una cefalea en algunos casos leve, que se llama cefalea centinela. Esto ocurre cuando hay una fisura a nivel del aneurisma. O sea, que no se ha roto completamente el aneurisma, sino que se fisura y cae un poco de sangre al espacio subaracnoideo y el paciente presenta una cefalea que puede confundirse con una cefalea tensional, que es frecuente, o una cefalea de tipo migrañoso, sobre todo en los pacientes que tienen una historia de migraña. Algo que nos orienta a nosotros en relación a pensar que posiblemente se haya roto un aneurisma es que ese dolor de cabeza, aunque no es tan intenso, sí se irradia al cuello y a la parte alta de la espalda. Eso es algo que nos orienta a nosotros y que debe ponernos en alerta para pensar en una hemorragia subaracnoidea. Además, dentro de los síntomas de hemorragia subaracnoidea
pues están los síntomas de hipertensión endocraniana que produce, como son náuseas, vómitos, convulsiones y trastornos del nivel de conciencia. Puede haber también afectación de pares craneales, que como dijo César, puede producirse sobre todo una afectación del tercer par craneal con una ptosis palpebral. Esto es un dato que nos orienta a nosotros hacia un aneurisma de la comunicante posterior. Y también a nivel del fondo de ojo podemos encontrar en los pacientes lo que se llama el síndrome de Terson, que es una hemorragia vítrea. Esto, o hemorragia subtialoidea. Esto lo vamos a visualizar en el fondo de ojo de ese paciente. Luego entonces van a aparecer aproximadamente después de unas 6 horas, van a aparecer signos de irritación meningea, como son el Kernig, el Brusinski y la rigidez de nuca. No hay focalización en una hemorragia subaracnoidea, o sea, no hay una hemiparesia o una hemiplegia. Solamente habrá hemiparesia o hemiplegia cuando ha habido una complicación ya de la hemorragia subaracnoidea, como es, por ejemplo, que la sangre diseque al parénquima cerebral, o cuando el paciente ya tiene varios días con la hemorragia subaracnoidea y ocurre una complicación como la que nos va a decir Milton, que es el vasoespasmo cerebral. Adelante entonces, Milton. Ok, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de las complicaciones, diagnóstico y pronóstico en hemorragia subaracnoidea. Entre las primeras podemos encontrar una complicación como son la producción de un nuevo hemorragia, que ocurre un 30% de los pacientes y tiene una tasa de mortalidad de un 42%. Es decir, que quizás no sea el más frecuente de las complicaciones, pero sí es el más mortal. El riesgo de producir una nueva hemorragia dentro de las 24 horas es de un, bueno, como dije, 42%. Después de las 24 horas es de un 4 a un 14%, y en un aneurisma no tratado, hasta de 4 semanas es de 1 a 2% diarios. El segundo, que es la complicación más frecuente, es el vasoespasmo e isquemia cerebral tardía. El vasoespasmo ocurre en el 60-70% de los pacientes. No siempre es asintomático, entre un 20 y un 30%, y tiene una tasa de mortalidad de un 7%. Eso puede ocurrir, su pico ocurre en lo que es en el en el quinto día hasta el 15º día, como mencionó la doctora anteriormente. Tenemos la hidrocefalia, que eso que aparece al principio entre un 15 y un 20%, o en una fase aguda. Esto se debe a la degradación de la sangre en el líquido cefalorraquídeo y la obstrucción del sistema linfático cerebral. A consecuencia de una hidrocefalia, el paciente se puede deteriorar a nivel de conciencia y puede aparecer somnolencia y estupor, sugiriendo una hidrocefalia obstructiva. También el paciente puede presentar crisis comisionales o ataques epilépticos, pero es un 5%. Pero este es importante porque es un factor predictivo de la cantidad de sangre que hay en intracraneal. Y por último tenemos la hiponatremia, que es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en un 30%. Esto favorece a un edema cerebral y el riesgo infarto cerebral secundario a un vasoespasmo. En el diagnóstico, como mencionó mi compañero, el principal la guía del diagnóstico es lo clínico, porque como dijo mi compañero y la doctora, el principal
síntoma es la cefalea considerada la peor de su vida, pero también tenemos otros estudios o otros manifestaciones clínicas que nos pueden orientar a una hemorragia subaracnoidea. Por ejemplo, tenemos, gracias a la regla de Ottawa, se puede ver que un paciente con edad de igual o más de 40 años, un paciente con dolor de rigidez de nuca, pérdida de la conciencia, inicio durante el esfuerzo o la cefalea secundaria a una actividad física extenuante, la cefalea en trueno y la limitada flexión del cuello. También con esta regla podemos diferenciar lo que es cuando no es una hemorragia subaracnoidea secundaria a un traumatismo y no descarta tumores y etcétera. Ya a nivel de diagnóstico, debemos utilizar lo que se usa en la tomografía cerebral sin contraste. Esta es la más específica y la más sensible. Dentro de las primeras 6 horas podemos diagnosticar hasta un 97% esto y un 50% después del 5.º día. Y en caso de que la tomografía cerebral sin contraste sale negativo, se procede a hacer una punción lumbar para buscar lo que es la xantocromía. ¿Qué es la xantocromía? Como vemos en la imagen, eso no es más que la tinción de líquido cefalorraquídeo secundario a la degradación de la hemoglobina de la hemoglobina a bilirrubina valga la redundancia, en el líquido cefalorraquídeo. Esto es una prueba, aunque no es muy sensible, pero sí podemos diagnosticar, aunque hay otras causas de esa, como por ejemplo punción traumática, pero es un procedimiento que se puede hacer, pero hay que esperar al menos 12 horas. También tenemos la arteriografía por sustracción con reconstrucción en 3D o AngioTAC, que esto sirve para detectar la etiología y la anatomía del aneurisma. Como vemos en la imagen, en el asterisco a mano derecha, podemos ver un pequeño aneurisma saccular. También tenemos la resonancia magnética, en este caso secuencias de resonancia magnética sensible a hemosiderina. Esto se utiliza ya cuando, esto es para detectar la hemorragia cuando ya pasó varias semanas, como vemos en la imagen. Y por último, también tenemos lo que es el Doppler transcranial, que aunque tiene una función diagnóstica más como preventiva o pronóstica, porque con esta podemos medir si el vasoespasmo está cediendo al tratamiento. En pronóstico, por último, tenemos que la edad, el grosor de la capa de la sangre, el espacio subaracnoideo, la hemorragia interventricular y el estatus del examen neurológico nos predice el pronóstico del paciente a largo plazo. Por lo que a eso se debe utilizar varios sistemas de clasificación, como son el sistema de clasificación de la Federación Mundial de Neurocirujanos y la de Hunt y Hess, o también conocida como Fincher modificado. Vamos a ver que se clasifican en 5 cada una. La de clasificación, la primera es la de Glasgow por encima de 50, sin hiparesia. La segunda de 14 a 15 de evaluación de Glasgow sin hiparesia. La tercera de 14 a 13 con hemiparesia o sin ellas, y graves ya 4 y 5 de 12 a 7 o de 6 a 3. Y ya Fincher modificado es para medir el vasoespasmo, si el paciente tiene cefalea asintomática o leve, sin rigidez de nuca, cefalea moderada leve y rigidez de nuca, también si hay parálisis del nervio craneal,
tenemos la confusión en la etapa 3, letargo, déficit neurológico. Y en la 4 y la 5 tenemos estupor, hemiparesia y coma y aspecto moribundo. Con estas dos clasificaciones se creó lo que es la puntuación de Bassel-Rate, que clasifica o estratifica a los pacientes con riesgo de una isquemia tardía y también permite una estrategia de monitoreo a medida de cómo va progresando el tratamiento. Tenemos la Bassel-Rate verde, que incluye lo que es sistema de clasificación y Ondanges 1 y 2, la amarilla, que incluye lo que es la parte 3, y ya la roja, que es de peor pronóstico, incluye la 4 y la 5. Y hasta aquí mi exposición. Bien, antes de pasar, déjeme esa diapositiva ahí, por favor. Antes de pasar a lo que es el manejo de la hemorragia subaracnoidea, Milton, tú hablaste muy bien de las principales complicaciones neurológicas que tiene la hemorragia subaracnoidea, que son, en primer lugar, lo que es el resangrado, que generalmente puede ocurrir en las primeras horas y en los primeros días, y es de una alta mortalidad. Este puede llegar, esa mortalidad por resangrado, hasta un 70%. Tenemos también lo que es el vasoespasmo, que como dijo Milton, puede ser clínicamente evidente o no. Este ocurre generalmente entre el día 3, 4 al día 14 más o menos, pero se ha visto casos en que aparece vasoespasmo antes de este tiempo y otros casos también en que sobrepasa también este tiempo que decimos. También el vasoespasmo lleva una alta morbimortalidad. Y la hidrocefalia, que ocupa el tercer lugar como complicación neurológica de la hemorragia subaracnoidea, que puede llevar al paciente a trastornos de conciencia y que puede el paciente ameritar tratamiento de esta hidrocefalia. Como veremos más adelante, cuál sería el tratamiento. Pero Milton no habló de las complicaciones no neurológicas, que son muchas, que puede llevar la hemorragia subaracnoidea. Y dentro de estas complicaciones tenemos las cardíacas. El paciente puede tener arritmias cardíacas, puede hacer incluso un infarto agudo del miocardio, puede presentar alteraciones electrocardiográficas y también puede el paciente morir inclusive por estas complicaciones cardíacas, como es la fibrilación ventricular, que puede llevar al paciente a muerte. También dentro de las complicaciones no neurológicas tenemos las pulmonares, la neumonía. La neumonía es una de las complicaciones pulmonares. El edema de pulmón de origen vasogénico o neurogénico, perdón, de origen neurogénico es otra de las complicaciones. También tenemos complicaciones gastrointestinales, como son la hemorragia digestiva y como es la úlcera por estrés. También complicaciones de infecciones urinarias, porque los pacientes a veces cuando están en estado de coma, pues se le coloca un catéter vesical y pueden hacer una infección urinaria a estos pacientes. Por eso una de las medidas importantes es, si no es muy necesario, el uso de cateterización vesical, pues no hacerla y hacerlo de forma correcta. Una forma sería tapando de forma tal que la orina no drene constantemente, no fluya constantemente a través del catéter, porque si fluye constantemente se pierde el tono vesical y además esto puede producir desgarro a nivel de la vesical y también complicaciones más importantes. Fiebre también puede ocurrir. La fiebre puede ser al principio de origen no infeccioso, como parte de lo que es la absorción de la sangre,
no siempre esa fiebre. Ahora, si pasa de 38 grados, ya debemos ver que no haya un proceso infeccioso agregado. En cuanto al diagnóstico, pues lo más importante en el diagnóstico es precisamente la clínica. Un paciente que inicia con cefalea intensa, que puede ser en actividad o que puede ser durante incluso el acto sexual, eso nos debe llevar a nosotros a pensar en una hemorragia subaracnoidea. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer? Es una tomografía axial computarizada de cráneo sin contraste. No podemos poner contraste, sin contraste. Entonces, si puede ocurrir que se visualice la hemorragia a nivel del espacio subaracnoideo, pero me gustaría que Milton me dijera, cuando hay una tomografía normal, ¿a qué se puede deber esto? Porque podría ser que la tomografía sea normal, pero tenemos un paciente con una cefalea intensa, con rigidez de nuca, Kerner, Brusinski, incluso un paciente que está quizás convulsionando, que tiene una alta sospecha clínica de una hemorragia subaracnoidea. Si tenemos una hemorragia subaracnoidea sospechada por clínica, pero que la tomografía es normal, ¿qué está pasando ahí? ¿Puede esto suceder, Milton, o no? Supongo que sí, aunque no vi en ningún momento cuando se refería solamente cuando, si no sale negro. Si sale la tomografía normal, ya sería descartarlo y hacer ciertas pruebas, pero aparentemente eso sería por el tiempo. Quizá el paciente tenga dolor de cabeza de varios días, pero que no, probablemente viene padeciendo de esto desde hace más de 5 días. No. Mira, un paciente con una hemorragia subaracnoidea te puede dar una tomografía normal. Si ese paciente tiene, por ejemplo, una anemia importante, por debajo, una hemoglobina por debajo de 9 gramos, podría ser que la tomografía sea normal. O si tú hiciste la tomografía muy rápido, también. Pero sobre todo cuando hay anemia. Y cuando tú tienes una tomografía normal, Milton, pero tienes una alta sospecha clínica de que el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, ¿qué tú haces? Haces algo que se te quedó dentro del diagnóstico. Una resonancia magnética. No, tú no puedes hacer una resonancia magnética. Otra cosa, más fácil todavía que una resonancia. ¿Alguien puede ayudar a Milton? Sí, maestra, una punción lumbar. Exacto, una punción lumbar. ¿Y cómo estará ese líquido cefalorraquídeo? Vamos a ver, por ejemplo, que la xantocromía, que el líquido cefalorraquídeo se va a tornar amarillento, ligeramente amarillento, debido a la degradación de la hemoglobina a bilirrubina en el líquido cefalorraquídeo. Aunque no es Sí, muy pero eso ocurre después que tú sedimentas el líquido cefalorraquídeo. exactamente, después de Pero 12 horas. tú vas a obtener es un líquido sanguinolento. Entonces, una pregunta. ¿Cómo tú diferencias, Milton, que ese líquido sanguinolento es por una hemorragia subaracnoidea y no debido a una punción traumática? Por ejemplo, que tú con la aguja puncionaras un vaso. Puede ocurrir y darte entonces un líquido sanguinolento porque se contamina el líquido cefalorraquídeo con la sangre producto del pinchazo que diste al vaso. Entonces, ¿cómo tú diferencias un líquido sanguinolento por una hemorragia subaracnoidea a un líquido sanguinolento debido a una punción traumática? Por el color, supongo. Si es traumático, será un color rojizo, más claro. Si no es traumático, ya sería amarillo. No. Nicole, vamos a ver, tú sabes.
Eso es No importante. sé, realmente quizá el líquido se va a ver, la sangre se va a ver como pequeños coagulitos. Es que los dos van a ser sanguinolentos. Entonces, hay varias formas de tú determinar a qué se debe esa sangre en el líquido cefalorraquídeo. Y esto es importantísimo desde el punto de vista práctico para ustedes. Porque si ustedes tienen un paciente con una sospecha, por ejemplo, tienen un paciente, no vamos a poner el caso primero que puse, sino ese paciente que ustedes creen que tiene una hemorragia centinela, que no es un dolor de cabeza así extremo, sino que es un dolor de cabeza que ustedes piensan, bueno, no parece ser una cefalea tensional, que dicho sea de paso es el tipo de cefalea más frecuente. Sino que le hace a ustedes sospechar que se trata de una hemorragia subaranoidea. Entonces, ¿cuál es la forma de diferenciar esa sangre que hay dentro del líquido cefalorraquídeo que ustedes extrajeron de una punción traumática, por ejemplo? Bueno, maestra, yo estaba leyendo también, que como, yo no sé, porque yo no me empleé tanto a fondo en esa parte, pero como que había que hacer las pruebas de los 3 tubos, Es correcto. O sea, como que había ¿qué que va a ver el pasar en libro esa D y la prueba? ferritina. ¿Qué va a pasar en esa prueba de los 3 tubos? Que a simple vista ahí usted puede decir, ah, sí, es una hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Bueno, parece que no saben. Se hace la prueba de los 3 tubos, o sea que cuando usted encuentra al hacer la punción lumbar un líquido sanguinolento, siempre es importante hacer la prueba de los 3 tubos. Se toman 3 tubos de ensayo y se toma la primera muestra en un tubo número 1. Luego en el tubo número 2, otra muestra de líquido cefalorraquídeo sanguinolento. Y en el tubo 3, otra más. ¿Qué va a suceder en una punción traumática? ¿Puedes decir, Nicole? No, yo podría ayudar. Vamos a ver, Ani, no se entiende bien el nombre. Anibeli Guzmán. Ah, sí. Bien, yo pienso que si es una punción traumática, el líquido del primer tubo se va a ver, se va a tornar rojizo, pero los otros tienen que estar normal, porque la cantidad de sangre va a ser Exacto. mínima. Pero Exacto. si se trata O de una sea, que hemorragia, el ya los primer 3 tubo tubos. tiene más sangre que el segundo y el segundo más que el tercero. O sea, que va a ir disminuyendo la cantidad de sangre dentro de los tubos de ensayo. Y en una hemorragia subaranoidea, ¿qué pasa? A nivel Los 3 van a estar con una cantidad de sangre del mismo considerable. color, por supuesto. Los 3 tubos van a ser del mismo color. Otra forma de diferenciarlo es centrifugar el líquido cefalorraquídeo. Cuando centrifugamos el líquido cefalorraquídeo o simplemente lo ponemos en la pared ahí y esperamos un rato. ¿Qué sucede en una punción traumática? Que los elementos formes de la sangre van a ir al fondo del tubo de ensayo, van a ir abajo, y el líquido sobrenadante, lo que queda arriba, que es líquido cefalorraquídeo, si es traumática la punción, va a ser un líquido claro, ¿verdad? Toda la sangre ya, porque hay todos los elementos para que esa sangre se coagule. Entonces se forma lo que decíamos, nos decían en el laboratorio allá en el hospital Aybar, el llamado botón rojo. Ellos le decían, se formó un botón rojo. Eso es sangre coagulada, ¿verdad? O sea, un coágulo de sangre abajo en el fondo y el líquido cefalorraquídeo va a ser claro. Pero ¿qué sucede en una hemorragia subaranoidea? Cuando usted manda a centrifugar el líquido cefalorraquídeo, o como dije previamente, lo pone ahí por un tiempo, los residentes lo ponían en la pared para cuando llegáramos los MA, pues viéramos entonces y confirmáramos que se trataba de una hemorragia subaranoidea. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando es una hemorragia subaracnoidea, todos los elementos formes de la sangre también van a bajar al fondo del tubo de ensayo, ¿verdad? Pero ya ha habido, es una hemorragia que no es reciente, por lo tanto ha habido, como ya dijo Milton, una degradación de la hemoglobina, etcétera, etcétera,
y esa sangre, aunque los elementos formes bajan al fondo, desde que tú mueves el tubo de ensayo, pues se vuelve a unir todo y hacerse hemorrágico el líquido cefalorraquídeo. Pero el sobrenadante va a ser xantocrómico por la transformación de la hemoglobina en bilirrubina, etcétera, etcétera. O sea que esta es otra de las formas para uno demostrar que o hacer la diferenciación entre un líquido cefalorraquídeo de una punción traumática de un líquido cefalorraquídeo producto de una hemorragia subaracnoidea, el cual es sanguinolento. Otra forma también es mandarlo al laboratorio, ese líquido cefalorraquídeo, y cuando son vistos al microscopio, los glóbulos rojos de una punción traumática, los glóbulos rojos tendrán una forma normal, esférica. Sin embargo, en una hemorragia subaracnoidea, como ya eso es una hemorragia que se supone que es de cierto tiempo de evolución, no es fresco, entonces los glóbulos rojos estarán deformados, lo cual se llama glóbulos rojos grenados. Bien, entonces en cuanto al diagnóstico, lo primero es la sospecha clínica, luego la tomografía axial computarizada de cráneo sin contraste, y si se demuestra, por ejemplo, que esa imagen que se ve tomográfica no es tan sugestiva de hemorragia subaracnoidea, pero sí se puede ver que los surcos tienen sangre, ¿verdad? Pero sobre todo en una hemorragia subaracnoidea se ve mucha sangre a nivel de las cisternas de la base, y ya obtenido el diagnóstico tomográfico, pues el siguiente paso que debe hacerse rápidamente es determinar la causa de esa hemorragia subaracnoidea. Porque puede ser una malformación arteriovenosa rota, puede ser, o las otras causas que ya señaló Nicole en la primera exposición. Y entonces lo que sigue es hacer una arteriografía cerebral, que debe hacerse una pan-arteriografía cerebral, por lo que dije al principio, que en muchos casos, hasta un 20%, y en nuestra casuística, un 33% de los casos tienen aneurismas múltiples. O sea, que hay más de un aneurisma. Por eso, aunque usted tenga, por ejemplo, un tercer par derecho que me dice a mí que ese aneurisma está en comunicante posterior derecha, yo tengo que hacer una panangiografía, no una angiografía derecha, no carotidia derecha, sino que tengo que hacer una panangiografía cerebral para ver si ese paciente no tiene más de un aneurisma. Eso es muy importante. Entonces, el siguiente paso es eso, hacer una panangiografía cerebral. En algunos casos no podemos hacerla por problemas económicos. Resulta más económico hacer, por ejemplo, una arteriografía, como los aneurismas son más frecuentes a nivel del circuito anterior, hacer la carotídea bilateral, pero bueno, lo correcto es precisamente hacer una panangiografía cerebral, incluso una panangiografía que muestre también la circulación venosa. Eso es lo que se hace, ya establecido el diagnóstico angiográfico, pues lo que nos queda es mandar ese paciente a neurocirugía, que incluso desde el principio debemos llamar al paciente, desde que sospechamos el diagnóstico, llamar al neurocirujano, mandar ese paciente al neurocirujano, y porque la hemorragia subaracnoidea necesita de un tratamiento multidisciplinario. El cardiólogo, el neurocirujano, el neuroradiólogo, también el intensivista, etcétera, etcétera. O sea que el manejo no va a ser solamente por el neurólogo, sino que hay que hacer una intervención multidisciplinaria. Otra cosa importante es aplicar lo que es la escala de Honey-Hess, que como dijo Milton, porque ¿cuáles son los casos quirúrgicos? Los que están en grado 1 y 2 de la escala de Honey-Hess, que es la escala que estamos viendo ahora, ¿verdad? Que es el paciente que grado 1 es cuando el paciente tiene solamente cefalea leve,
y quizás una mínima rigidez de nuca. Grado 2 tiene cefalea moderada, leve a moderada, ¿verdad? Y rigidez de nuca. También no hay déficit focal ni afectación de pares craneales. Ya grado 3, 4 y 5. El 3 puede ser quirúrgico, pero ya 4 y 5 no son pacientes quirúrgicos. Que en cuanto al manejo, el manejo definitivo de una hemorragia subaracnoidea, cuando hay un aneurisma cerebral, es la exclusión de ese aneurisma de la circulación. O sea, hay que desaparecer ese aneurisma de ahí porque hay un alto riesgo de que ese paciente resangre. Entonces, pacientes grado 4 y 5 no son quirúrgicos. Son pacientes que estarán en estupor en el grado 4 o que tienen una hemiparesia moderada o grave. O sea, ya ahí se agregan los trastornos del nivel de conciencia. Y el paciente grado 5, un paciente comatoso, casi moribundo. Esos pacientes nadie lo va a operar porque nadie se va a tirar esa muerte arriba. Así que vamos a escuchar entonces ya el manejo médico de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Romero y yo le estaré continuando hablando acerca de lo que es el tratamiento médico y quirúrgico de la hemorragia subaracnoidea. El tratamiento de la hemorragia subaracnoidea consiste en proteger las vías respiratorias, o sea, que el paciente tenga una adecuada oxigenación, normalizar la presión arterial antes y después de corregir el aneurisma, evitar una hemorragia nueva antes del tratamiento, eliminar y tratar algunas de las complicaciones que se presentan, tales como el vasoespasmo, y tratar la hidrocefalia, combatir la hiponatremia y limitar los traumatismos cerebrales secundarios y evitar las embolias pulmonares. Siguiente. Como sabemos, la hemorragia subaracnoidea, esos pacientes se van a encontrar muchas veces hipertensos. Por lo tanto, los antihipertensivos suelen ser fármacos usados de primera mano en el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea, tales ya que esto van a prevenir lo que es el resangrado. Las recomendaciones actuales indican que antes de reparar el aneurisma, la presión sistólica debe ser inferior a 160 milímetros de mercurio. Según estudios realizados, fármacos por excelencia que se suelen utilizar son la nicardipina, la betaol o el estamol. Los antifibrinolíticos. Con estos fármacos existe controversia, ya que muchos autores dicen que estos fármacos deben de prescribirse, muchos no, ya que estos fármacos causan lo que es mucho efectos secundarios de tipo isquémico. Pero estos también pueden considerarse en pacientes en quienes el tratamiento del aneurisma no puede llevarse a cabo. El fármaco por excelencia usado es el ácido tranexamático. Aquí se va a utilizar lo que es tranexámico. 1 gramo intravenoso al momento en el que se diagnostica la hemorragia subaracnoidea. Y este fármaco se va a seguir usando 1 gramo cada 6 horas mediante la oclusión del aneurisma. Siguiente. Pero como tú dijiste, no se están usando, ¿eh? Exacto, no se prescribe por los efectos secundarios de tipo isquémico que producen estos fármacos. Ya no se están utilizando. Están las estatinas. Las estatinas son utilizadas atendiendo a sus efectos potenciales pleiotrópicos. Esto pudieran prevenir lo que es el vasoespasmo. Estos son utilizados como antiinflamatorio, antiagregante, antioxidante y vasomotores.
La estatina por excelencia utilizada es la pravastatina. De esta se va a utilizar 40 miligramos en los pacientes. Alrededor de 3, un paciente va a producir lo que es las convulsiones. El fármaco, las convulsiones. A veces se usan anticonvulsiones. A veces se usan fármacos. Anticonvulsionales. A veces se usa a fármacos anticonvulsionales, ya que en teoría una convulsión podría originar otra hemorragia. Aunque la eficacia de estos agentes anticonvulsivos han sido estudiadas durante diferentes estudios. Entre los diferentes fármacos que se utilizan están la fenitoína con el levotiroxetam. El vasoespasmo. Este sigue siendo la causa principal de los componentes de muerte después de la hemorragia subaracnoidea aneurismática. El tratamiento con nimodipina, antagonista de los conductos de calcio, aquí se va a utilizar lo que son 60 miligramos por vía oral cada 4 horas. Esos se utilizan para prevenir lo que son el vasoespasmo. Siguiente. Bueno, ya en la parte quirúrgica, como le dijo mi compañera, el protagonista de la hemorragia subaracnoidea son los aneurismas. Pues los aneurismas suelen tratarse de manera quirúrgica. Existen diferentes métodos, en los cuales están el glipaje y la embolización con espirales. El glipaje consiste, o como dicen los neurocirujanos, en engrapar o grapar el aneurisma. Aquí se va a colocar una grapa de metal a través del cuello en el aneurisma, por lo que se va a eliminar de inmediato el riesgo de otra hemorragia. Para este método es necesario realizar una craneotomía y una retracción del cerebro. También otro método utilizado es la embolización con espirales. Aquí se va a utilizar o se coloca de manera endovascular diferentes espirales. Estos suelen estar construidos de lo que es platino o algún otro material embólico. Esto se va a colocar dentro del aneurisma a través de un catéter, el cual se va a introducir por lo que es la arteria femoral. Aquí lo que sucede es que el aneurisma se llena bien para facilitar lo que es la trombosis, y con el tiempo este va a formar una pared la cual se va a separar de la circulación. Siguiente. Y otra de las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, como ya dijo mi compañero, es la hidrocefalia. Esta suele originar en el paciente lo que es estupor o coma. Algunas veces esta suele desaparecer de manera espontánea, pero otras veces es necesario realizar métodos quirúrgicos, tales como el drenaje ventricular temporal. Y en el caso de la hidrocefalia crónica, el tratamiento más indicado es la colocación de una derivación ventricular. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra exposición. Bien, bastante resumida tu exposición, Alejandra. Lo más importante, como ya señalamos anteriormente, cuando existe una hemorragia subaracnoidea aneurismática, es precisamente aislar ese aneurisma de la circulación cerebral. ¿Y por qué se debe hacer esto? Porque esto es una bombita de tiempo que existe. Mientras está ahí ese aneurisma, que quizás ha parado la hemorragia porque se forma un coágulo
a través de la cúpula del aneurisma, que es por donde se rompe el aneurisma. Entonces, si no actuamos rápido, pues entonces esto puede ocurrir, producirse un resangrado, que como ya también dijimos previamente, la mortalidad puede llegar hasta un 70% si el paciente resangra. Entonces es importante eliminar ese aneurisma de la circulación. Pero antes de eliminar el aneurisma de la circulación, tenemos que poner a ese paciente en condiciones de ser llevado a cirugía o a un procedimiento endovascular. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Lo primero es ver que el paciente no tenga problemas de oxigenación. Pacientes que tienen una oxigenación menor a algunos dicen 94%, otros dicen 92%, por debajo de 92 o 94% de saturación parcial de oxígeno, esos pacientes se le coloca oxígeno a baja presión. Si el paciente está en coma con un Glasgow por debajo de 8, pues ese paciente necesita ser colocado en ventilación mecánica. Esto es muy importante, vigilar lo que es la ventilación en el paciente. Entonces, ¿qué solución se le coloca? Se le coloca una solución salina, como en todos los otros tipos de enfermedades. En neurología, eso es lo que utilizamos, solución fisiológica al 0.9%. No utilizamos soluciones con destroza, a menos que el paciente no tenga una hipoglicemia. Bueno, si tiene una hipoglicemia, entonces es importantísimo ya subir esa glicemia en el paciente, porque tanto la hiperglicemia como la hipoglicemia son de mal pronóstico en todo paciente con ictus. Ahora bien, ¿qué es lo importante además de esto que hemos mencionado? Se coloca el paciente en una posición también semifowler como los demás ictus, o sea, con la cabeza levantada a 30 grados de la cama para mejorar lo que es el retorno venoso. Pero algo muy importante es que el paciente con una hemorragia subaracnoidea tiene un dolor de cabeza terrible. Entonces, muy importante es el manejo de ese dolor de cabeza, porque si no, el paciente va a estar irritable, va a estar intranquilo, moviéndose de un lado para otro, lo cual va a facilitar el resangrado, ¿verdad? Entonces, es muy importante eliminar ese dolor de cabeza. ¿Cómo lo eliminamos? Pues lo eliminamos con paracetamol, con lo que tengamos a mano para el manejo del dolor. Eso debemos utilizar. Entonces, ya el paciente estaría más tranquilo. ¿Qué hacemos entonces? Si el paciente tiene vómitos, manejamos con antieméticos. Si el paciente, una forma también que utilizamos mucho es, y lo cual está en controversia, es si ponerle anticomiciales al paciente o no. Antiepilépticos, me refiero, anticonvulsivantes. Nosotros sí lo utilizamos. Otras escuelas dicen que no debe utilizarse, pero nosotros sí lo utilizamos porque un paciente con una hemorragia subaracnoidea tiene un riesgo alto de convulsionar, sobre todo si es una gran hemorragia subaracnoidea, y sobre todo también si es la aneurisma de cerebral media. En esos casos, pues, debe ponerse anticonvulsivante de forma preventiva. Es en la única situación en la que nosotros utilizamos anticonvulsivantes de forma preventiva, porque si ese paciente convulsiona, ese paciente va a resangrar y va a morir. Entonces, lo colocamos sobre todo ahora, utilizamos el levetiracetam. Ya no se utiliza tanto la fenitoína. Utilizamos el levetiracetam, que tiene menos efectos colaterales. Otra cosa también es proteger al paciente de una hemorragia digestiva. Entonces ponemos también medicamentos para evitar esta hemorragia como esomeprazol, omeprazol, etc. El manejo de la fiebre, si existe, también es importante. De la glicemia, si está por encima de 180, entonces hay que manejar esa hiperglicemia porque, como ya dijimos, es un factor de mal pronóstico. También es importante, o sea, manejar todo lo que las complicaciones que tenga el paciente.
y prevenir sobre todo lo que es el vasoespasmo, que es una complicación también muy frecuente. Esto se hace con nimodipina, no nifedipina, sino nimodipina, que es un bloqueador de los canales de calcio que actúa a nivel más central que periférico, aunque una de las complicaciones del uso de nimodipina es que produce un poco de hipotensión, pero no es una hipotensión severa. Pero usamos 60 miligramos de nimodipina cada 4 horas vía oral. Hay también una presentación para uso parenteral, pero no está en el país. También manejo de la presión arterial es sumamente importante. Ni bajar mucho la presión, ni dejar que suba mucho la presión. Lo ideal es que esa presión, la sistólica, se mantenga rondando los 160 milímetros de mercurio. ¿Y esto por qué? Porque si el paciente tiene hipertensión, resangra. Si tiene hipotensión, aumentamos el riesgo de vasoespasmo. Entonces, por eso es mejor mantener la presión sistólica rondando los 160 milímetros de mercurio. Esto es muy importante. Entonces, luego ya que tenemos un paciente estabilizado y con su diagnóstico ya establecido a través de la arteriografía, pues lo que queda es la exclusión del aneurisma de la circulación, lo cual puede hacerse a través del clipamiento del aneurisma con un clip, ¿verdad? Colocado a nivel del cuello del aneurisma, o a través del tratamiento endovascular, como señaló Alejandra, que consiste en introducir un catéter, como si se fuera a hacer un cateterismo cardíaco, a través de la femoral derecha y llegar hasta la arteria portadora del aneurisma a nivel cerebral. Este catéter lleva unos alambritos, vamos así decirlo, pero que se llaman coils. Son unos alambritos de platino que se colocan y que se rellena con estos coils. Todo lo que es el cuerpo del aneurisma se rellena con esto, provocando lo que es la trombosis a nivel del aneurisma, y de esta forma pues lo excluimos de la circulación cerebral. Este es el procedimiento que se realiza. Como dijo Alejandra, en los pacientes que hacen hidrocefalia, pues en ellos, si es una hidrocefalia aguda, se hace una derivación, pero hacia afuera, externa, no una derivación ventrículo auricular ni ventrículo peritoneal, sino una derivación externa. Hay complicaciones que pueden ocurrir, como es, por ejemplo, las infecciones, que puede ocurrir una ventriculitis, pero con una buena técnica se evita esto. Bueno, esto es básicamente el manejo de la hemorragia subaracnoidea, que como ustedes ya podrán deducir, básicamente es un tratamiento que debe ir dirigido a eliminar el aneurisma de la circulación. Si se trata, por ejemplo, de una malformación arteriovenosa, la cual debemos sospechar, si el paciente tiene menos de 30 años y nos hace una hemorragia subaracnoidea, lo más probable es que se haya roto una malformación arteriovenosa. Y ahí el tratamiento también quirúrgico es un poquito más complicado, porque la malformación es una maraña de vasos en estado embrionario, en la cual hay unión de arterias y venas, y ya el tratamiento es un poquito quirúrgico, me refiero, es un poquito más complicado. Bien, entonces básicamente tratamos lo que se refiere a la hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. La hemorragia subaracnoidea de origen traumático, que es la más frecuente, tiene menos complicaciones y tiene un mejor pronóstico que este tipo de hemorragia. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema? Bueno, parece que lo entendieron todo. Bien, jóvenes, entonces con esta clase llegamos al final de las clases de neurología.
Ya para la semana próxima iniciaremos con los grupos nuevos que han entrado. Por eso le pedimos, creo que ya me escribieron, no he podido contestarle por estar atendiéndolo a la clase. Así que yo espero que estas clases les sirvan para en la práctica ponerlo en funcionamiento y que ustedes puedan reconocer sobre todo la diferenciación entre y establecer la diferenciación entre un ACV de tipo isquémico, un ACV hemorrágico, cuando se trata de una hemorragia subarachnoidea, cuando se trata de una hemorragia intracerebral o de una embolia o de un SB de tipo aterotrombótico. Bien, entonces ha sido un placer. Me despido de ustedes y bueno, no nos seguiremos ya comunicando. Bye bye. Gracias, doctora. Gracias por todo, maestra. Muy bien. Ok, entonces, feliz noche. Gracias, maestra. Igual, un placer.